El salón de clase aún se iba llenando lentamente. Afuera, el sol de la tarde entraba cálido y dorado, iluminando el polvo suspendido en el aire. En las mesas, algunas hojas con anotaciones a mano y unos cuantos lápices de grafito eran testigos mudos de jornadas escolares. En un rincón, tres chicos conversaban en voz baja. Sus voces se mezclaban con el murmullo de fondo y el lejano sonido de un Discman. Yair Mandrás, con la camiseta un poco arrugada y su largo cabello despeinado, apoyaba los codos sobre la mesa, con los ojos brillando de emoción. En serio, en el 79, un tipo en España se esfumó unos segundos y regresó. Viejo, con canas y todo. Lo vi en una de esas revistas viejas de ciencia que tengo en mi cuarto. Yo digo que los viajeros en el tiempo andan por ahí, y ni cuenta nos damos. Primo giró la silla con desgano y apoyó los pies sobre el pupitre vecino. Yo sí iría al futuro, aunque fuera solo por un rato. Quiero saber qué hago en un par de décadas y saber si vale la pena todo esto. Soltó una risa que recogía todo el peso de los libros, las tareas y la rutina diaria, como si quisiera sacudirse un poco de eso. Yair sonrió con misterio. Debe ser como hacer trampa en un juego. Ver el futuro debe ser impactante. Javier, con las manos cruzadas sobre el pupitre y la mirada perdida en la ventana, no dijo nada. En su cabeza ya estaba lejos del aula, pensando que ya no le interesaban esas caras bonitas que nunca lograba alcanzar. En el fondo, le dolía no haber sentido aún eso que llaman amor, el verdadero, ese que mueve todo por dentro. Finalmente, Javier rompió el silencio. ¿Y si lo que viene no es mejor que lo que tenemos ahora? Primo levantó una ceja. ¿Y si lo es? Jair bajó la voz, como si confesara un secreto. Debe ser raro ver algo que todavía no pasó. Como que te cambia la cabeza, ¿no? El timbre sonó, cortando la charla, mientras la puerta se abría y los primeros pasos del profesor resonaban en el aula. Capítulo 6. Huellas de un mañana incierto. A lo largo de esas semanas, Jair los fue convenciendo de que en la ciudad ocurrían cosas que nadie quería ver. Misterios olvidados, fenómenos ocultos, personas con dones extraños o maldiciones. Y con ese entusiasmo que no pedía permiso, los arrastraba a cada uno de sus descubrimientos. Una tarde los llevó hasta la tienda de verduras de una anciana, que, según él, era inmortal. Decía que la había visto desde que tenía memoria, con la misma cara arrugada, el mismo delantal y las mismas sandalias rotas. Cuando fueron a verla, la mujer sacó a Yair a escobazos por preguntarle varias veces y sin rodeos si era verdad que había vencido a la muerte. Yair volvió con la frente sucia de tierra y una sonrisa orgullosa. Un mes después, la señora falleció. Y Yair dijo, muy convencido, que al ser descubierta su inmortalidad, ésta había caducado. Primo se rió. Javier no opinó. Y Yair anotó el caso en su cuaderno como un éxito a medias. Otra tarde los condujo a un baldío donde brotaba un hilo de agua entre piedras y pasto seco. Era un nacimiento antiguo, casi oculto, del que se decía que daba fuerza y velocidad a quienes bebían de él. Después de probar el agua, cada uno con su trago heroico, pasaron el resto del día en sus casas con dolor de estómago. Según Yair, aquello no probaba que el agua no tuviera poderes,
sino que el exceso de curiosidad había roto el equilibrio del fenómeno. Así, cada fenómeno desmentido, descubierto o echado a perder era explicado con frases como «era un secreto que no debía saberse» o «se echó a perder al ser observado». Poco a poco, Primo y Javier empezaban a ver a Yair más como un narrador entusiasta que un explorador confiable. Pero aún así, seguían yendo con él, porque a decir verdad, era divertido. No fue Yair quien trajo el siguiente misterio. Esta vez le cayó de frente a Primo, como un viento inesperado. En una tarde tibia, al salir del instituto, Primo esperaba a Javier y a Yair junto a la reja, listo para hacer el habitual camino de regreso a casa. Se entretenía pateando piedras y mirando hacia la calle. De repente, una figura cruzó su campo de visión y le robó el aliento. Era una chica, rubia, con el cabello largo que parecía brillar bajo el sol del atardecer. Llevaba el uniforme del Instituto Nepente y un bolso amarillo colgado del hombro. Su andar era ligero, casi flotante. Pero lo que más le impactó fue su rostro. Tenía una belleza serena, luminosa, como si no perteneciera del todo a este mundo. Sus ojos se cruzaron con los de Primo, por un segundo, y ella le sonrió. Una sonrisa leve, misteriosa, y luego siguió caminando. Primo se quedó paralizado. Algo en ella lo había dejado inmóvil, con una sensación rara en el pecho. Cuando por fin se dio vuelta, con la urgencia de verla otra vez, ya no estaba. Había desaparecido. No se había metido en ninguna tienda. No había cruzado la calle. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Cuando Javier y Yair llegaron, lo encontraron inmóvil, con la vista perdida. ¿Primo? Dijo Javier tocándole el hombro. ¡Hey! ¿Qué miras? Insistió Yair, sacudiéndolo con suavidad. Primo pestañeó, como saliendo de un sueño. Nada, no es nada. Respondió, todavía con el corazón acelerado. Y no dijo más. Guardó el momento para sí, como si temiera romperlo al contarlo. Pero en los días siguientes, la figura de la chica comenzó a aparecer, una y otra vez. Primo la veía a lo lejos, cruzando la esquina cerca de su casa, bajando por la calle frente al instituto. Siempre era igual. Unos segundos, una mirada fugaz y luego el vacío. El aire quedaba en silencio, la calle se sentía desolada, como si todo lo demás se desdibujara tras su partida. Finalmente, y después de algunas semanas, Primo le confesó su experiencia a sus amigos. No puedo estar tranquilo. Tengo que verla otra vez, aunque sea un instante. Su cabello al viento, esa forma de mirar. No sé qué es, pero necesito volver a verla. Yair, que solía tener teorías para todo, por una vez se quedó en silencio. Javier lo miró, y por dentro entendió algo. No todos los misterios vienen de otros mundos. Algunos llegan con una sonrisa y se esfuman sin dejar explicación. Ese mismo día la vieron. Estaba al otro lado de la avenida, de pie, con la mirada fija en algún punto lejano, como si no los viera, o como si los estuviera esperando. Primo no dudó. Cruzó corriendo, sin mirar a los lados. Parecía guiado por algo más fuerte que la razón. Javier y Yair lo siguieron, sorprendidos por la urgencia con que se movía. Al llegar al otro lado,
la vieron doblar la esquina más cercana. Corrieron tras ella, pero cuando giraron también, ya no estaba. La calle estaba vacía. Vacía de un modo extraño. No era solo que no hubiera personas, era un silencio más profundo, una quietud que hacía que hasta sus pasos se sintieran fuera del lugar. Era un callejón angosto, flanqueado por grandes bodegas. No había puertas ni ventanas, ni un solo rincón donde esconderse. Solo paredes grises y una luz blanca, levemente azulada, que caía de una farola nueva que ninguno recordaba haber visto antes. Esto sí es un fenómeno digno de investigar, Dijo Yair, con los ojos abiertos como platos. Desde ese día no bajaron la guardia, se mantuvieron atentos y no tardaron en volver a verla. Apareció una vez más, de regreso a casa, esta vez unos 20 metros por delante, caminando con paso tranquilo. Los tres amigos se miraron entre ellos y avanzaron. Esta vez fueron más cuidadosos. Pisaron con suavidad, como si no quisieran romper la escena. Primo tenía el rostro iluminado, como si volviera a ver una estrella que creyó perdida. A cada paso se aproximaba, pero llegó un momento en que la distancia ya no disminuía. Seguían caminando, pero no la alcanzaban. En un principio la ciudad seguía siendo la misma. Las calles, las esquinas, los árboles torcidos, los muros con grafitis, todo estaba allí. Pero de a pocos, el entorno comenzó a ser distinto. Había postes de luz que no recordaban, fachadas de casas pintadas con colores más modernos, una tienda de tecnología donde antes había una peluquería vieja, y algunos anuncios publicitarios eran de marcas que jamás habían visto. ¿Esto siempre estuvo aquí? Susurró Javier. Nadie respondió. No se detenían, no querían perderla, y la noche, sin avisar, cayó sobre ellos. La chica seguía allá adelante, caminando tranquila. Su cabello rubio brillaba con un resplandor leve, casi fluorescente. Parecía flotar, como una luciérnaga que los guiaba por una ciudad que reconocían, pero que ya no era del todo suya. Y Primo, sin pensarlo, la siguió con más ansias que nunca. Caminaron sin hablar, sin mirar atrás, como si lo único que importara fuese esa figura dorada que avanzaba frente a ellos. La calle desembocó en una avenida amplia, de aceras anchas y limpias, iluminada por farolas que derramaban una luz cálida y suave, como si la noche allí fuese distinta. A la derecha, lo que parecía ser un bar ocupaba toda una esquina, pero no era un bar cualquiera. En su fachada colgaban luces de neón en colores que nunca habían visto juntos. Verdes profundos, rojos que parpadeaban como brasas, violetas eléctricos. Frente al lugar, sobre la acera, se extendían grandes mesas con manteles dorados. Sobre ellas había platos de comida humeante, jarras de bebida de colores insólitos, cigarrillos de aroma dulce, dados, monedas, naipes, fichas. La gente reía, jugaba, brindaba, gritaba como si fuera una fiesta perpetua. Adultos bien vestidos, muchachos con miradas extraviadas, niños que corrían entre las sillas. Nadie parecía reparar en lo extraño del momento. De pronto, un hombre se interpuso en el camino de los tres amigos. Era alto, enorme, calvo. Su cabeza brillaba bajo la luz artificial, y de su rostro brotaba una barba tan poblada que parecía haber crecido en segundos. Llevaba un chaleco rojo, sin camisa debajo, y una risa de feria en la boca. Venga esa mano, chiquillos. Esta noche nadie pasa sin probar suerte. Javier y Yair se detuvieron en seco, pero Primo apenas lo miró. Lo esquivó hábilmente y siguió tras la chica rubia.
atraído por su extraño magnetismo. Primo, Dijo Javier, pero ya era tarde. A Yair y a Javier los empujaron suavemente hacia dos mesas distintas. No fue brusco, más bien fue como si las sillas los atrajeran, como si el ambiente los absorbiera con delicadeza. A Yair le tocó en una mesa alargada, cubierta de cartas y vasos vacíos. En la cabecera estaba sentada una anciana. Su piel era ceniza, sus ojos pequeños y oscuros como semillas de sombra. Le sonrió, Te estábamos esperando, querido. dijo la mujer, sin mover un solo músculo más allá de los labios. Yair se quedó paralizado. Tu curiosidad te trajo. No temas. No hay castigo en la verdad, solo consecuencias. La mujer estiró un brazo delgado, como un alambre oxidado, y comenzó a ordenar unas cartas de póker sobre el mantel. Las deslizó con precisión, formando una figura en espiral. A veces uno busca demasiado. Pero no todos los misterios quieren ser encontrados. Algunos prefieren quedarse dormidos. Otros muerden cuando los despiertan. Yair no supo qué responder. Miraba las cartas, pero no podía ver los símbolos con claridad. Parecían moverse, cambiar de forma. Uno era un trébol, luego parecía un ojo, y por último se transformó en una luna menguante. No hay misterio más grande que la vida misma. Y la gracia está en revelarlo a su tiempo. Apresurar el destino solo te traerá tristeza, ¿entiendes? Yair tragó saliva. Un frío le recorrió la espalda. Las luces parecían alejarse y las voces de alrededor se distorsionaban. Algo no estaba bien. Entonces lo sintió. Primero un picor en las manos, luego un ardor. La piel se le arrugaba, se encogía. Las venas se marcaban como raíces secas. Se las frotó, desesperado, pero no se detuvo. Luego notó que su cabello se desprendía en mechones finos. Caían sobre la mesa como plumas oscuras. ¿Qué? ¿Qué me está pasando? La vieja rió sin voz. A su alrededor, los demás en la mesa, hombres decrépitos, mujeres con ojos opacos, ancianos sin párpados, comenzaron a reír también. ¡Basta! ¡Basta! Gritó Yair, llevándose las manos a la cabeza, pero no se detuvo. Todo alrededor giraba. El mantel se convirtió en un remolino. Los naipes volaban, las voces se mezclaban con el sonido de un tren lejano. Y los ojos de la anciana, fijos en él, eran pozos sin fondo. Entonces, en medio del caos, Yair se desplomó. Javier fue llevado a una mesa solitaria. En el centro, una ruleta giraba sin detenerse. La bola danzaba sobre los números como si nunca fuera a decidirse por uno. A veces se detenía brevemente. En el 20, en el 2, en el 20 otra vez, luego en el 3. Y enseguida volvía a girar, como burlándose del azar. Frente a él había una figura inmóvil, una estatua. Era de un hombre adulto, de traje oscuro, mirada severa, y aunque hecho de piedra, había en sus ojos algo inquietantemente vivo. Javier sintió escalofrío. La estatua le resultaba familiar, pero no sabía por qué. La bola seguía girando. Cuando volvió a mirar a la estatua, ésta había cambiado. La postura ya no era la misma. Tenía un brazo levemente alzado y los labios entreabiertos, como si hubiese querido decirle algo. La expresión era distinta. Ya no era severa, sino dolida.
Javier se puso de pie lentamente. Se acercó a la estatua. Notó una tarjeta clavada en su pecho, justo sobre la solapa del saco. En letras negras, escritas con caligrafía elegante, estaba su apellido: Faisal. El corazón de Javier se agitó. Buscó detalles, intentó entender. Frente a la estatua había una copa de vino, agrietada en un lado. Estaba casi vacía, pero de su base goteaba un hilo de vino rojo. Javier apartó la mirada solo un instante, confundido. Al volver a ver, la estatua tenía la chaqueta abierta y debajo una grieta. No era una fisura común, era una cicatriz. Tenía la forma de una línea irregular, delgada, que descendía desde el lado izquierdo del pecho, justo sobre el corazón. De ella emergía un halo, un delgado hilo de sangre, tibia y lenta, que bajaba con elegancia trágica. Javier sintió que el aire se volvía más denso. Quiso moverse, pero no lo logró. Sus pies estaban anclados al suelo. El giro de la ruleta se volvió más lento. Entonces lo oyó. Un susurro, muy tenue, casi un pensamiento que no era suyo. Pronto, pronto. La voz venía de la estatua. El susurro se repitió con un eco leve. Pronto, pronto. Y algo dentro de él tembló. Fue algo más profundo, un estremecimiento suave en el pecho, como si una cuerda invisible se tensara dentro de él. Sintió una melancolía sin nombre, una tristeza que no venía de un recuerdo, sino de algo que no había vivido. Sin entender por qué, una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. No sentía dolor, solo un vacío leve, inexplicable, como si algo hermoso y a la vez terrible lo estuviera esperando en algún lugar. Primo siguió a la chica rubia, con paso decidido, como si cada sombra que cruzaba lo alejara un poco más del mundo conocido. Dejaron atrás las aceras bulliciosas, las mesas repletas de juegos y risas. A medida que avanzaban, la ciudad fue apagándose. Las luces se volvieron escasas, los colores más pálidos. Caminaron hasta llegar a una carretera. Todo era oscuridad. No había faroles ni casas, ni árboles, solo una línea de asfalto que se perdía en la nada. Era una oscuridad total, como si caminaran sobre el borde del mundo. El silencio se hizo denso, apenas roto por los pasos de Primo. Sentía que el aire era más pesado, como si lo envolviera la nada absoluta. ¡Espera! Le dijo a la chica rubia con la voz apenas audible. La figura femenina se detuvo. ¿Me seguirías? Preguntó ella sin volverse aún. Su voz era clara, pero no humana. Era como si hablara desde muy lejos. Sí, Respondió Primo sin pensarlo. quiero conocerte. ¿Me seguirías hasta el final? Sí, hasta el final. ¿Me seguirías incluso hasta las últimas consecuencias? Primo tragó saliva, pero no dudó. Sí, lo haría. Entonces la chica se dio vuelta. Era verdaderamente hermosa. Su rostro brillaba con una paz que lo conmovió. Pero apenas lo contempló un segundo. Su piel comenzó a ajarse, los pómulos a hundirse, el cabello rubio se volvió gris, luego blanco, delgado como hilos muertos. Los ojos se oscurecieron y la carne cayó como cera, hasta convertirse en una anciana decrépita y cadavérica.
cuyos labios rotos susurraban con un hilo de voz agudo y tembloroso. Tú lo dijiste, lo prometiste. Primo retrocedió aterrado. Dio un paso atrás, pero ella avanzó, con los brazos extendidos reclamándolo. Dijiste que vendrías conmigo hasta el final. Él dio media vuelta y echó a correr, sintiendo el eco de sus pasos y los gritos agrietados de la anciana que lo seguía con una velocidad fantasmal. Corrió hasta el bazar, donde había dejado a sus amigos. Vio a Javier, aún de pie frente a la estatua, con los ojos perdidos. Lo jaló del brazo con fuerza. ¡Rápido! ¡Tenemos que irnos! Javier apenas reaccionó, pero al mirar a la carretera vio la silueta de la anciana avanzando, con los brazos extendidos. Parecía flotar. Jair seguía agarrándose la cabeza desesperado. Su cabello seguía cayendo en mechones. Primo lo sacudió y lo levantó. Lo arrastró con ellos. Los tres se echaron a correr por el camino de regreso, mientras las voces a su espalda los perseguían. Amigos, quédense. Gritó el hombre calvo y barbado, riendo desde su mesa. Si la fiesta no les gustó, al menos no huyan como niñas asustadas. Pero ellos ya no miraban atrás, solo corrían. El aire cambió, la oscuridad empezó a ceder, como si cada paso que daban desgastara ese mundo imposible. El asfalto se volvió más claro. Aparecieron las aceras, luego los postes, luego las fachadas conocidas. La anciana aún los seguía, pero sus gritos eran más lejanos. Luego, su figura se desvaneció como humo. El sonido de la ruleta, las risas, la música de fondo, todo desapareció. Y entonces, el cielo cambió. La noche se retiró como una marea, y la luz de la tarde volvió. Los sonidos del día reaparecieron. Motores lejanos, risas de estudiantes, el timbre escolar. Estaban de nuevo frente al Instituto Nepente, a la hora de salida. Jair se detuvo, jadeando. Se tocó la cabeza. Su cabello estaba intacto, su piel lisa como siempre. Miró sus manos con asombro. Todo había vuelto a ser como antes. Primo seguía agitado, con los ojos muy abiertos, como si aún viera a la mujer. Javier miró hacia atrás. No había rastro de la carretera ni de la oscuridad. Solo una calle conocida, autos pasando, estudiantes retornando a casa y el sol ocultándose entre los árboles. Venga esa mano, chiquillos. Dijo Edward apareciendo de la nada. Los estuve buscando toda la tarde para jugar un partido, pero ni rastro. Me dijeron que se habían ido corriendo como niñitas asustadas. Los tres amigos se estremecieron. Javier miró a Edward sin decir nada. Primo entrecerró los ojos. Jair frunció apenas el ceño, aún tocándose el cabello, como si necesitara confirmar que todo estaba en su lugar. Los tres se miraron. No dijeron nada, solo lo saludaron con un gesto breve. Aunque no lo dijeran, sabían que se habían escapado de algo que aún no tenía nombre. Se habían asomado a un tiempo distinto, un tiempo que quizás no les correspondía aún. Saludaron a Edward con una sonrisa débil, forzada. Luego se alejaron del instituto. Eso sí, esta vez por un camino diferente, por si acaso. Jair, que gritaba por su cabello perdido y las arrugas de sus manos, comprendió después que el presente tiene refugios más suaves que cualquier promesa del porvenir. Él y Primo, con los días, volvieron a reír, a jugar y a dejar que el tiempo fuera lo que siempre ha sido, un hilo que no se debe jalar de golpe. Pero Javier se llevó algo más. No fue miedo, ni siquiera una lección.
Fue una tristeza que no venía del pasado, sino de algo que todavía no había ocurrido, como si una sombra le hubiera rozado el alma, como si una estatua, que sangraba por el lado del corazón, le hubiera dicho sin hablar: ya verás, ya verás. Guardó esa melancolía como quien guarda una carta que aún no ha leído, porque entendió, aunque no pudiera explicarlo, que algunas cosas importantes llegan sin anuncio, y que el presente, ese que despreciamos mientras escurre entre nuestros dedos, a veces resulta ser el verdadero paraíso.